Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma. Darío, hemos entrado a un tema que a mucha gente le ha gustado y es esto de los asesinos en serie. ¿Cómo estás, Arco? Así como vos empezaste emocionado, pero porque le vamos a dar no solo por decirlo así, como la fascinación de la muerte, sino otros aspectos, ¿verdad? Como más psicológicos, que eso para mí es como lo interesante, pues. No hacemos como hincapié en la muerte, sino como en la mente del asesino. Sí, o sea, porque hay asesinos que los han los han puesto en una categoría como genios en la forma que piensan. De hecho, hay uno que se llama Pogo, el payaso, de que en la parte psicológica la gente quedó bien sorprendida y de hecho le hacían un montón de entrevistas para saber cómo era que él estaba tan calmado y hacía tantas atrocidades. Sí, que hay como un montón de mitos, así que también vamos a hablar de eso, que se tienen de los asesinos en serie, que hay ese tipo de personas que son súper inteligentes, súper meticulosas con todo lo que hacen. Y también, o sea, para mencionar también hay otros casos que dicen que no necesariamente tenés que tener un IQ elevado, sino que también puede ser una persona con un IQ bien promedio. Y fíjate que es interesante porque vamos haciendo la investigación, hay bastantes, bueno, yo creo que perdí el número de asesinos en serie que han habido a lo largo de la historia, pero que me da bastante curiosidad es que en Estados Unidos son los que más recurrentes, hay más asesinos en serie en Estados Unidos. Es interesante y es cierto, y vos dirías que las peores historias tal vez a veces salen de ahí. Sí, ¿por qué crees que sea? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, en Latinoamérica no vemos, sí hay pandillas y todo eso, pero no vemos mass shootings o que vayan a las escuelas y disparen o que salgan asesinos en serie a cada rato. Yo fíjate que me voy más que todo por la teoría que está relacionada con MK Ultra. Entonces pienso que al final sí tiene que una relación como con cultos, eso de como hay un libro que se llama Programar a un asesino. Entonces yo creo que va más que todo con eso, pues, ese aspecto. ¿Vos crees que sea más como algo del gobierno, un Black Project que han metido ahí para que pasen este tipo de cosas? Sí, porque, o sea, ponele, hay un montón de personas que dicen, ok, las personas que están relacionadas con los militares, los servicios de inteligencia y todo eso, al final salen noticias, como ahorita yo tengo un montón de casos aquí, de personas que estuvieron en los ejércitos y que al final se terminan haciendo asesinos seriales. Y lo que la gente dice es que estas personas tal vez fueron sujetos, víctimas de los experimentos de MK Ultra. Entonces yo por ahí me voy, la verdad, y siento que puede ser. Fíjate que además ese es un dato súper interesante que tocas porque ya habíamos hablado en episodios anteriores sobre The Voice of God, la voz de Dios que está patentada y que supuestamente solo entra a voz y que por medio de ondas o no me acuerdo bien, solo te habla a una persona. Por eso es que muchos asesinos en serie dicen, no, es que el diablo me obligó a hacerlo. Yo no quería, pero me obligaron a hacerlo. O sea, ¿quién pues? Mucha gente ahí sale que está la esquizofrenia, que es un producto de que muchos asesinos en serie sufren de eso. Pero hay un dato curioso que es de que la mayoría de los asesinos en serie han tenido, y lo hablábamos en el episodio pasado, han tenido problemas en su infancia. Han sido maltratados, se han criado en algún círculo o en alguna casa disfuncional. Los han abusado sexualmente, entonces han ido como reprimiendo aquel montón de emociones y hasta el final como que la última gota destapa todo y empiezan a asesinar a aquel montón de personas. Sí, tienen un detonante, ¿verdad? Que es cuando inicia la carrera de un asesino serial. Y eso que mencionabas, de que por lo general siempre tienen algún trauma de infancia, que no sé vos qué opinás de esto, que por lo menos cuando yo miro que un asesino serial tuvo cuando yo empiezo a leer la historia de un asesino serial y miro que tuvo un trauma, yo por lo menos digo, ok, entiendo por lo menos por qué esta persona se puso así. A mí lo que para mí da más miedo, y creo que esto en serio da más miedo a este tipo de asesinos seriales, es lo que no tienen como ninguna trauma
en la infancia y que vos no sabes por qué llegaron a hacer los actos que hicieron. Sí, como que su vida feliz, todo normal, boom, boom, boom. Son pedófilos en potencia y empiezan a matar a aquel montón de gente. Estilo Ted Bundy, pues que la gente habla de eso. El episodio pasado hablábamos de un argentino como de 20 años que hasta le decían ángel porque supuestamente era El bien ángel de parecido. la muerte. El ángel de la muerte porque era Ajá. bien parecido y dicen que de una persona que no tuvo ningún trauma, clase social media y se hizo asesino. Entonces yo pienso que tal vez ahí puede haber una conexión tal vez con unas creencias esotéricas, tal vez cultos. ¿Vos crees que sean también como posesiones? O sea, que alguna entidad maléfica entre en estas personas y cambian repentinamente. Eso es una gran posibilidad. Hay personas que dicen, por ejemplo, que cuando ellos se convirtieron en asesinos seriales, Ajá. básicamente es otro monstruo que tienen dentro y ellos dicen que no se identifican con ese monstruo, que es como otra persona que está dentro de ellos. Eso podría ser una explicación, eso que mencionaba. Sí, porque yo me he fijado que también hacen como este tipo de rituales. Muchos asesinos en serie tienen como sus rituales para asesinar personas. Por ejemplo, el Zodíaco, que han hecho películas y un montón de casos, siempre dejaba estas notas, pues, y se las enviaba a la policía diciendo que era el responsable, pero con aquella cosa súper codificada que hasta el día de hoy, pues, no se sabe quién es el Zodíaco. Y eso, ¿te imaginas eso? La confianza que se dan a tener ellos, que empiezan como a burlarse la policía y los medios. Por eso es que dicen de que pueden ser como genios, pero están mal guiados. Porque, digamos, hay casos, hay un caso, y lo hablábamos en el episodio anterior, era el de, bueno, también el ángel de la muerte, pero el de, ¿cómo es que se llamaba el otro? El de las hermanas Poquianchis. O sea, las hermanas Poquianchis eran 4, o sea, eran 4 hermanas que empezaron a asesinar a aquel montón de gente de prostitutas, siempre guiado como al bajo mundo, a los suburbios y un montón de cosas así. Y es porque confabularon entre ellas para crear todo este caos, pues. O sea, ya no es solo una persona, sino cuando tenés algún familiar conectado o algún amigo, ya crece la conspiración que hacen. Sí, fíjate que yo pienso que cuando es de familia, y son casos así como de asesinos seriales que de familia, yo no sé vos, pero yo pienso no solo en un culto, tal vez una relación de algún culto. Porque tal vez, obviamente vos decís una persona donde crece, que eso es bien importante, el FBI lo analiza, el ambiente donde crece un asesino serial, cómo se llega a convertir en uno. Entonces, obviamente, si 4 personas se convierten en un asesino serial, no es loco pensar que tal vez pasaba con esa familia, tal vez abuso o algo así. ¿Qué más datos tenés ahí de que puedas compartirnos? Porque sabemos que hay un montón de información, no vamos a cubrir, vamos a hacer más especiales y todo, pero sé que tenés como datos bien crazy. Sí, unas como por ejemplo que me llamó la atención, características de asesinos seriales, y hay 2 cosas que me llamaron la atención. Y es algo, no sé si sabías, aparentemente la fascinación con el fuego. Tiene un nombre, no me acuerdo. Hay pirómanos. Aparentemente eso es común en los asesinos seriales, y eso como que los psicólogos lo han dicho. Otras cosas como por ejemplo, esto me llamó la atención y es bien como dividido. Hay psicólogos que dicen que es cierto y otros que no. Mojar la cama después de los 5 años. Ah, ese es otro dato que daban, que creo que en Mindhunter, miren esa serie. Saludos a toda la gente, Ángel, que nos está viendo, pero miren esa serie Mindhunter porque toca bastante de esos datos del FBI y todo. Como esos aspectos psicológicos. Ajá, los datos psicológicos. Yo había escuchado uno, Darío, de que los asesinos en serie que se van quedando empiezan a matar animales, son crueles con los animales. Ese es otro factor, la crueldad contra los animales. Que obviamente muestra la falta de empatía que tienen esas personas. Sí. Y obviamente de pequeños, pues. Daban como maltratan a los perros o se quedan con un bicho y lo empiezan a matar así. O sea, primero son crueles con los animales y después van escalando según el FBI, el estudio que decían, no me acuerdo quién era Russell, creo que era el que había puesto el nombre o la investigación de los asesinos en serie. El que yo leí uno, fíjate, no creo que sea ese, porque fue como un montón de psicólogos que se juntaron para hacer este informe. Ajá. Y que lo es bien curioso porque aparte que el FBI definió qué constituye un asesino en serie, que lo había mencionado la vez pasada, que me llamó la atención porque el FBI lo define con 2 muertes o más en un periodo por lo menos de un mes. Vos mencionabas otra definición que eran 3 o más en un periodo de 3 meses.
Lo cierto es que algo que estaba investigando, no sé vos qué opinás, Ajá. que esta definición de la asesino en serie me di cuenta de que es bien ambigua y que al final puede aplicar a personas que en realidad no lo son. Ujú. Imagínate, es una persona que mata... Eso es bien curioso, ¿verdad? Una mujer sacó un libro en donde ella dice que es inocente. Y lo que ella salió diciendo es que ella mató 4 personas, pero en defensa propia, no en asesino en serie. Lo que pasó es que dice que hubo una conspiración detrás de eso y que la quisieron inculpar. Entonces, para mí eso sí pienso yo que la definición debería cambiarse dependiendo de la intención del asesino. Y eso aparentemente el FBI dice que no lo consideran porque dicen que haría más complejo la definición de un asesino en serie. Sí, porque empiezan a aparecer como diferentes arquetipos, o sea, ¿Cómo las puedes características cambian. vos saber que definitivamente cuál es la motivación de una persona para hacer un asesinato? No siempre es claro, pues. Ujú. Muchas veces venganza y de hecho le empieza a gustar la venganza y ahí se empieza a hacer asesino en serie y no tuvo una infancia mala. Pero ahorita, Darío, solo estábamos nosotros dos y se le teletransportó Irma. ¿Cómo estás, Irma? Bien, Bienvenida, estás enfermita. un poco. Estamos hablando de tu tema favorito aquí, asesinos en serie. No. Y estamos discutiendo cómo la parte más psicológica de estos asesinos en serie, cómo van modificándose, y el FBI tiene como esas características para identificarlo. En Mindhunter salen como algunos temas. Sí, que el FBI también en ese reporte sacó unos mitos de los asesinos en serie. No sé qué opinan, si los quieren discutir. Claro, a ver. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Todos los asesinos en serie son solitarios disfuncionales? No. Ok, digo. No. Está el ejemplo de Ted Bundy. Casualmente, no mencionan ese mismo ejemplo, pero es un buen ejemplo lo que acabas de mencionar, porque el FBI dice que la mayoría de los asesinos en serie no son recluidos en adaptados sociales, sino que no parecen monstruos y más bien se esconden a vista plena dentro de sus comunidades. Entonces, ellos ponen de ejemplo, por ejemplo, el caso de Robert Yates, que mató 17 prostitutas en Spokane. Dice que él estaba casado, tenía 5 hijos, vivía en un vecindario de clase media y un piloto de la Guardia Nacional condecorado. Que esto es donde te digo que este montón de ejemplos, todos fueron personas que trabajaron de alguna forma en el ejército de Estados Unidos. Esto es un caso. Está también el caso de Green River Killer, Derry Ridgway, que confesó haber matado a 48 mujeres durante 20 años y él se había casado 3 veces, con empleo, atendía a su iglesia seguido, hablaba de religión y la gente lo conocía porque leía bastante la Biblia. Vos no te imaginas eso, como sería un asesino serial. Y también otro para agregar ahí es de que algunos asesinos en serie son muy buenos para mentir y son elocuentes al hablar, pues son bien convincentes. Un dato curioso, bueno, también Ted Bundy era uno, pero el de Pogo, ya le puedo decir el nombre verdadero de este man, se llamaba John Wayne Gacy. Este es creo que el asesino donde se inspiró It, porque se convirtió en un payaso, y uno de esos datos más... Él es el payaso, el asesino payaso. El asesino El payaso Pogo. El payaso Pogo, ese. Que uno de esos datos como más fuertes era el convencimiento, persuasión y elocuencia al estar cerca de las personas. Tanto así de que cuando él estuvo en la cárcel un tiempo, 10 años, sin violencia, él fue el jefe de prisión. Él fue el jefe dentro de la prisión, o sea, de todos los convictos que estaban ahí, él se puso como jefe. Imagínate el convencimiento que tenía y el poder de persuasión que tenía ese man. Y eso es como algo bien clásico de los asesinos seriales, porque eso que vos mencionás de que son bien convincentes, pueden ser elocuentes y todo eso, eso lo mencionamos en el episodio pasado, que más que todo supuestamente es un trauma de que ellos cuando tuvieron un trauma pequeños, entonces su inhabilidad de poder controlar eso en su vida hizo que ellos quieran controlar el resto de su vida. Entonces a los asesinos seriales, los psicópatas, les gusta controlar a las demás personas. Entonces, en ese aspecto, muchos psicópatas son personas ya sea elocuentes, que de alguna manera son carismáticos. Ted Bundy es un buen ejemplo de eso. O sino que de alguna manera, ya sea como violencia física o con intimidaciones o algo así, buscan controlar a las demás personas. Entonces, eso es bien clásico con los asesinos Fíjate seriales. que este caso de John Wayne. a mí me llamó la atención porque él fue muy abusado de niño. Fue abusado, creo que por su abuelo. Y le hicieron bullying en la escuela, y creo que un maestro también a temprana edad. Lo usó un amigo de la familia, fue y que él se cayó, él nunca dijo nada. Ajá. Entonces, él
debido a este trauma, solo asesinó hombres. Adolescentes. Niños. Bueno, él incluso estuvo preso por este delito de molester, por ser por molestar niños, pues, por molestar jóvenes, y solo asesinó hombres. Que asesinó 33 jóvenes que aún están buscando los cuerpos. Y algo curioso de él es que, así como decía Irma, es de que cómo es que nació este personaje, el payaso. Eso es algo interesante de analizar, de que cómo es que él entró en este personaje. Y es de que a medida de que él iba avanzando en su vida y tenía esta... De hecho se casó, o sea, imagínate, él se casó y tenía una vida feliz y todo, pero a causa de esos problemas que tenía en la infancia, él tenía problemas sexuales, solo tuvo una hija, y la esposa se dio cuenta de que él era como homosexual y le gustaban los adolescentes, porque en el perfil sale que él trabajó en Kentucky Fried Chicken, porque la familia de la esposa eran como dueños de esa franquicia, y él le gustaba a los chavitos que estaban de 15, 18 años, que estaban friendo los pollos y todo eso. Wow, eso no lo sabía. Y él les daba como propina o cosas así, o les tiraba casaca ahí para que llevarlos a la casa y que lo masturbaran o que lo hicieran cosas feas, pues. Pero solo uno cayó. Y él se llamaba Donald Borges, de 15 años, que lo llevaba a su casa y le pagaba para que lo masturbara, imagínate, y le decía que no dijera nada. El rollo fue que este man de Pogo, o sea, su locura lo llevó, y su influencia, él quería tener más poder, pues. Y uno de sus errores fue meterse al comité, al council del comité como de la cuadra, o sea, de la zona, pues. Y se encontró con el papá de ese chavito. Y el chavito le dijo todo al papá, y ahí fue donde lo metieron preso. Y lo que le comentaba, que se hizo jefe de la prisión y toda esta parte. Una vez que salió, hace su empresa, PDM, que se llama Pintura Paint Manufacture, no me acuerdo qué era otro. Pero, o sea, ya estaba creciendo, pues, y llegó a un punto donde se metió al Partido Demócrata. O sea, imagínate, o sea, tenía tanta influencia que se metió a ese partido. Qué interesante, ¿no te imaginas a alguien que sea político que estaría involucrado en eso? Sí, pero aquí es lo más loco de este man, de que era tanto el poder de que él invitaba a la gente poderosa a tener carneadas. Entonces en su casa él tenía como un sótano. En el sótano tenía como todo aquel montón de películas pornográficas y aquel montón de cosas bien feas, ¿verdad? Pero la gente no sabía eso. Y ahí es donde él se dio cuenta de que podía influenciar más y se convertía en un personaje, que se convierte en el personaje Pogo, este payaso. Y él se pinta la cara de otra forma, visitaba hospitales infantiles y todo, él compraba peluches y se lo daba a los niños. Pero ya te imaginas para qué, ¿verdad? O sea, para atraerlos y un montón de cosas. De hecho, el vecindario le decía de que estaba muy bien las carneadas y todo esto, pero el problema era el olor que salía de su casa. El olor a putrefacción y todo eso. Entonces una vez unos vecinos le dijeron que por favor limpiara y todo eso, y él dijo que va a beber con sus propias manos, puro político, ¿verdad? Que va a ir a las cañerías porque creen que hay ratas, pero mentira, habían aquel montón de cuerpos. Y pasa, para no hacerles tan largo toda la historia, para resumirlas, encuentran de que uno de los niños fue abusado por él, y ahí fue donde la policía entra y empieza a oler todo esto. Lo tienen como, encuentran en su sótano aquel montón de armas de tortura, pero no encuentran ningún cuerpo. Siguieron investigando, y fue cuando otro de sus errores fue cuando lo sacaron a él porque no lo habían incriminado en nada, y invita a los agentes a su casa a comer, ¿verdad? Y uno de los agentes era militar, y él sabía el olor a putrefacción, y dijo, aquí hay muertos, y empezaron a buscar. Y en el sótano habían un montón de cuerpos de niños, o sea, de adolescentes, hombres. Creo que no eran todos
hombres, la verdad no estoy seguro, pero en la lista él ponía cal para que los cuerpos se descompusieran más rápido, pero obvio que la fosa ya estaba súper arriba, pues. Y antes de morir él decía, bésenme el asterisco, y no van a saber dónde están todos los otros cuerpos. Sí, porque supuestamente encontraron 33 cadáveres en su casa. 33, así. Sí, y de hecho lo más raro y lo que te comentaba al inicio era su perfil psicológico, pues. Súper carismático, amigable, Pero eso es bien común, la verdad. Eso es bien convencía, o sea, todo el mundo lo ponían como el ejemplo a seguir de la cuadra, pues. Fíjate que ese elemento también de la pornografía es algo que comparten varios de ellos. Por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, él culpó a la pornografía de haberle distorsionado su mente De pequeño, adolescente. y orillarlo a hacer todos estos crímenes. Sí, porque eso de Ted Bundy no se sabe exactamente por qué. Él parecía una persona normal y de la nada era un super asesino. Él le echó la culpa de eso a la pornografía porque él decía que desde adolescente le gustaba el sadomasoquismo. Y también hay personas que dicen que le echan la culpa de que los padres le mintieron. Imagínate que los abuelos le dijeron de que los abuelos eran sus papás y él pensaba que quien era su hermana en realidad era su mamá. What the heck? O sea, lo mintieron, ¿me entiendes? En realidad su hermana era su mamá. Entonces, algunas personas creen que ese fue tal vez el trauma, el detonante, por lo cual al final Ted Bundy te hizo ese... Sí, sí, asesino serial. y también su abuelo era muy abusivo con su abuela. Entonces él Vivió en miraba... una familia bien violenta, ¿verdad? Sí. Sí, son como, ahí miramos como footage de Ted Bundy, que Está un poco de moda ahorita. Sí, con la serie Netflix, que salió, sí. ¿verdad? Bueno, está la película Ujú. que protagoniza Zac Efron con Lily Collins, y está también una serie porque se hicieron varias entrevistas, se le hicieron a él. Él fue alguien muy mediático, a él le gustaba la atención. Él le gustaba la atención, él se graduó de psicología en la universidad y luego creo que entró al Partido Demócrata también y empezó a estudiar derecho. O sea que él era alguien que era estudiado. O sea, que tenía conocimiento, o sea... Él se defendió el solo en el juicio, si no me equivoco. También. Exacto. Y una de las características es que él atacaba a muchas jóvenes universitarias. Y atacó en varios estados, en Utah, en Florida, varios estados lo estaban buscando. Su medio de transporte siempre le gustaba el Volkswagen, un Volkswagen azul. Entonces esa también fue otra de las cosas que lo identificaron. Bueno, una de las formas en las que él se fue capaz de identificarlo es porque su novia, él entró en sospecha, porque él tenía una novia, o sea, él tenía una vida normal, entró en sospecha de que por un retrato hablado que vio, y ella dijo, yo creo que mi novio es el asesino. Y desde ahí la policía empezó como a vigilarlo hasta que lo capturó. Y lo capturó, y en 2 o 3 ocasiones creo que él se escapó de la cárcel. Cuando lo que lo mencionabas vos, que él se quiso defender, él se defendió solo, fue su propio abogado. Él pidió ir a la librería. Como él era su propio abogado, no tenía que andar esposado. Entonces él pidió ir a la librería y se tiró de la ventana de la librería. Y fue encontrado como 6 días después en una cabaña en los bosques, y estaba se había lastimado el tobillo cuando se tiró. Fíjate que interesante eso, porque Ted Bundy, además de todos esos perfiles que tenía de psicología y de abogado, el método operandi de este man era sencillo. O sea, el man decía, ay, tengo un brazo lastimado, y las chicas iban a ayudarlo ahí al pobre, ahí la secuestraba. El carro era bien importante para eso. Ajá. Entonces, eso, o sea, el necesitar ayuda, de las mujeres iban de inocentes, él la secuestraba, y así secuestró, violó y torturó a aquel montón de mujeres. 36 sí. creo que fue el número. Y primero las mataba y después abusaba de ellas. Era necrofílico. Y también guardaba partes de guardaba cabezas, guardaba cuerpos. Fíjate que hay un dato aquí, de todas estas mujeres, de que quiso, hubo una que
que logró escapar, que fue en el 8 de noviembre de 1974. Él se hizo pasar por un policía e intentó secuestrar a Carol Darronch. Ella logró escapar peleando y enseguida acudió a la policía para denunciarlo. Al final, debido a la falta de pruebas, no se encontró sospechoso a Bundy. Pero después creo que en el juicio de Florida, Ujú. ella declaró contra él. Que en este juicio de Florida, que creo que fue el último, bueno, durante este proceso hubo bueno, él tenía fans, o sea, Ted Bundy tenía club de fans, ¿verdad? Había mujeres que estaban enamoradas de él. Eso pasa bastante con asesinos seriales. Ajá, porque él ¿Por qué era será? una persona atractiva, o sea, era una persona atractiva, pues, era un hombre atractivo para las mujeres, carismático, era muy carismático. Entonces, una de estas mujeres lo acompañó durante todo ese proceso y se casó con él, incluso tuvo una hija con ella. Pucha. Me Sí. parece que algo no está bien con ella, pero creo, no sé. Pues que aquí estoy encontrando como un relato de Ted Bundy. Se lo voy a pasar a Donaldo para que lo pueda poner. Del minuto... Que cabe mencionar que aunque él fue encontrado culpable como matar 30 mujeres, se especula que fueron más de 100. Sí. Pero no se sabe, pero por lo menos 30. Él, fue el sí. que él confesó 30, pero sí se especula que fueron muchas más. 037. Un video que te pasé de 037. Pero tiene subtítulo. Po. Sí, a toda la gente que nos está viendo, díganos qué otros asesinos en serie conocen, escríbanos para ver si perdemos alguno. Fíjate que en este caso de Ted Bundy, para irnos un poco más como al lado loco, el libro de Fritz Spritzmeister, que se llama Los 13 linajes de los Illuminati, habla de que la familia, el linaje Bundy es una familia Illuminati, supuestamente. Entonces hace una mención a él, que eso yo no sé, me parece interesante que estuvo relacionado con el Partido Demócrata. Que eso me parece también interesante, como con el asesino que decías antes, que también que el Partido Republicano, me dijiste. El Demócrata también, John Wayne Gacy. Ajá. Es bien interesante porque no sé ustedes qué opinan, por ejemplo, si puede haber una conexión en ese tipo de cosas, porque lo que yo he encontrado son historias, por ejemplo, que hay una conexión en eso, en ese mundo, pues, por decirlo así, sociedades secretas, cultos, con rituales, asesinos en serie, como por ejemplo está el caso de Henry Lee Lucas, no sé si lo han escuchado. No, de ese no. Ese sí no, fíjate. Es considerado como uno de los asesinos en serie más prolíficos, pues confesó ser responsable de más de 100 muertes. Cuando fue arrestado, el sheriff Jim Bodwell dijo que Henry era un preso inusual, le dieron una celda de alta seguridad y fue tratado mejor que el resto de los reclusos. En 1998, Henry se suponía que debía morir en cadena perpetua en uno de los estados más estrictos con la cadena, que es Texas, que en ese tiempo Bush hijo era gobernador. Recibir un perdón era algo súper extraño. Está esa noticia de 1998 y habla de cómo Bush hijo, el que llegó a ser presidente del 11, perdonó a ese asesino en serie. Lo curioso son las cosas que se dicen de por qué lo perdonó, porque dice que Henry, supuestamente Henry amenazó con decir el nombre de algunos de los integrantes del culto satánico al cual pertenecía, diciendo, antes de que termine miraremos quiénes son los verdaderos criminales. Después Bush lo perdona 12 días antes que lo maten. Entonces es como una especulación que la gente espera. Para mí lo que es extraño es eso, pues, porque Bush va a perdonar a alguien que confesó haber matado a más de 100 personas. Sí, o sea... Y hemos hablado, por ejemplo, en episodios anteriores de la CIA y el narcotráfico, como hay especulaciones que la familia Bush tiene vínculos con el narcotráfico también. Entonces, como te digo, al final, si vos crees los rumores, todo concuerda, pues. Sí, como que se dieron cuenta de algo y no querían que sacaran a la luz esa información. Los miembros del culto, Ajá. que podrían ser personas importantes, algunas personas dicen familiares de Bush. O allegados, algunas cercanos. O sea, en ese mundo, cuando hablamos de asesino en serie, o sea, mucha gente puede estar involucrada porque muchos callan, muchos dicen, saben quién es el asesino en serie, pero no lo dan a conocer. Otros se aprovechan de su locura y de sus habilidades y las utilizan para crear algún espía o para crear caos, pues. Entonces, ahí es donde están estas partes, donde están los cultos, se aprovechan también eso porque les consiguen gente para hacer esos rituales o aquel montón de cosas. O hay unos que trabajan súper solos, pues, y crean estas historias
o estas cosas súper locas. A mí me llamaba la atención el caso de esta mujer, Aileen Woodruff. Ajá. Ujú. Ella culpó a la policía. Ella dijo que la policía sabía lo que ella había hecho y no la detuvo y permitió que siguiera matando. Ella hizo una declaración así justo antes de morir porque ella fue condenada a la pena de muerte y murió por inyección letal. Ella era una prostituta que... O sea, cara de crazy. Hicieron una película de ella. Sí, Monster se llama, Ajá. protagonizada por Charlize Theron, que le hizo ganar el Oscar. ¿Tiene subtítulos ese video? No. Bueno, ahí ella está hablando de que la policía sabía que ella había matado y la dejó que siguiera matando. Que encubrió evidencia del primer asesinato. Exacto, y ella alegaba también que todos los asesinatos, ella mató a 7 hombres. Ella alegaba también que todos los asesinatos fueron en defensa propia. O sea, imagínate, no solo los hombres, ese es otro dato que decía, no solo los hombres son asesinos en serie, sino hay bastantes mujeres que han sufrido abusos sexuales, y como Aileen, porque de hecho ella sí la abusaron de niña, sus abuelos fueron, sus abuelos abusaron de ella. Ahí fue donde su mente cambió y tuvo una visión distorsionada de lo que era el sexo y aquel montón de cosas, y era por eso que se perfiló como a ser una prostituta. Sí, Ahí está con subtítulos, ¿verdad? incluso ella empezó su vida sexual a los 11 años en la escuela a cambio de dinero. Uh-huh. Que después de Richard Miller ya sabían, dijo que dejó huellas por todas partes. Sí, o sea, ella al final termina diciendo, este es un caso de las personas que dice una víctima de MK Ultra. Ella al final da declaraciones, por ejemplo, bien peculiares, que dice que sobrevivió a un intento de asesinato, de envenenamiento en la cárcel, que había una arma sónica, que ella no, que cuando ella quería escribir como su testimonio, alguien utilizaba el arma sónica, entonces se volvía loca y no podía hacer nada. Entonces ella dice que con el arma sónica la quisieron como convertir en una asesina. Y una última declaración bien extraña que dio, me parece peculiar, dijo que iba a regresar con Jesús en una nave espacial. Sí, eso fue como al final de la entrevista lo dice, bien trippy. Sí, fue como what the heck. Sí, porque yo digo que podríamos relacionarlo como con cultos, cuando hablan que quieren controlar a una persona, lavarle el cerebro, meten ovnis. Aquí haciendo una pausa para leer los comentarios. Ángel, saludos. Angel desde LA, gran fan. Dice, aquí en Los Ángeles dicen de que hay muchas asesinos en series, agarran como lugares específicos, como hoteles, universidades, o en el caso de Pogo, que era su sótano para hacer todas las killings, todas las muertes. Que eso que vos mencionás, por ejemplo, el FBI lo habla y es que dice un mito, todos los asesinos en serie viajan y operan en otro estado. Eso de Ted Bundy me llama la atención porque Ted Bundy sería de los pocos, porque la mayoría tiene un área donde opera y es un área geográfica bien específica, pues. No se salen de esa zona, por decirlo así, donde ellos se sienten cómodos. Sí, o sea, son nómadas, les dicen que son nómadas. Es un dato característico de los asesinos en serie, que son nómadas, que no pueden estar en un mismo punto. Eso, según lo que dice el FBI, es un tipo de asesino en serie, los nómadas. Ajá. Que no pueden estar en un mismo lado y que por eso en tal parte de la ciudad muere alguien, después muere alguien y después aparece otro y otro en otro lado. El FBI, por ejemplo, también hablaba de camioneros, como ellos se pasan moviendo bastante. Ajá, exacto. Estilo así. Fíjate que, ¿ustedes qué piensan de estos asesinos en serie que puede estar muy pegado a lo que es MK Ultra, esos proyectos super locos de personalidades múltiples? Tipo la película Split. O sea, ahí puede ser que una de sus personalidades, porque ya hay como evidencia de personas que sufren una o tienen múltiples personalidades, pero una de sus personalidades es un asesino en serie, o sea, tiene sed de sangre y la otra es un santito. O sea, ¿qué pasa ahí? Que ellos mismos dicen, así como en testimonios, que yo tengo un monstruo dentro de mí, algo así. Ahí estoy pasando un video a Donaldo para que lo pueda poner de un caso, de un video de un asesino, pero que tenía múltiple personalidad. Es una entrevista y él cambia completamente, o sea, no se acuerda. No me acuerdo el nombre, fíjate. Se llama... No, el nombre no me lo... Que la verdad, fíjate que, no sé si han escuchado ustedes, de que las personas que son víctimas de abusos ritualísticos, satánicos,
están relacionados con eso de la múltiples personalidades. Que las víctimas Ajá. que tienen de rituales, Sí. por lo general crecen con eso. Que por eso es bien interesante cuando yo digo de que eso de los rituales Ujú. y el maltrato y la tortura de una persona está relacionado con la MK Ultra. Porque el objetivo es crear una disociación en tu cerebro. Como crear diferentes links. Yo sí creo al final que un montón de esos asesinos en serie son personas que experimentaron abusos de estilo así. Es como el caso también del famoso, el asesino de Texas, Ed Gein. El de que se inspiraban para hacer Leatherface. la masacre de Texas. Sí, él estuvo, bueno, él incluso terminó sus días en un hospital psiquiátrico. Él sí estaba loco. Sí, él tenía serios problemas psicológicos. Bueno, él tenía incluso hasta el trastorno, ¿cómo se llama? El trastorno psicológico que te enamoras de tu mamá. Y que es un trauma, no sé exactamente. Creo que es el de Edipo. estilo Ajá. Edipo. Ajá. Sí, bueno, él tenía ese trastorno psicológico. Electra. Algo así creo que. Sí, porque él vivía solo con la mamá. Él fue criado solo por y la mamá le decía, por ejemplo, de que él no podía ver a ninguna mujer, porque todas las mujeres menos ella eran del diablo. Pucha. Que no mirara nunca a ninguna mujer. Entonces ella en su mayoría, no sé si es en general o en su mayoría, mató solo mujeres, y él sí estaba bien Crazy. Es que Bien eso loco. que vos decías, ese trauma que tenía con la mamá, creo que eso es como lo más loco. Porque él decía, lo que yo encontré es que solo mató a su hermano y a 2 mujeres, o sea, 3 muertes, asesinos en serial. Pero lo más raro que él hacía es porque él le escarbaba cuerpos de mujeres muertas que se parecían a su mamá y les quitaba la piel para hacer trajes, utilizaba las partes de los cuerpos para hacer máscaras, lámparas, tazones y otras cosas más. Pucha. O sea, era un trauma que literalmente buscaba mujeres, cuerpos que parecían a su mamá y no sé, ¿me entendés qué trauma más extraño? Y él Sí. él hacía, por ejemplo, tenía un cinturón hecho de pezones de mujeres. Estilo así, o sea. Tenía labios, tenía máscaras, o sea, si él quería convertirse en mujer, él tenía se hacía como sus disfraces, pues, de mujeres reales. Y se vestía de su mamá. No sé si ustedes han visto esta película Psycho, la famosa de Alfred Hitchcock. Sí. Está inspirada en él, que él se vestía de su mamá. Sí, súper heavy todos esos traumas. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Ted Bundy haya sido el mayor asesino en serie de Estados Unidos? No sé, está BTK también. Hace poco, en 2019, FBI se sacó que este personaje que están viendo en pantalla, Samuel L. Little, se convirtió en el mayor asesino en serie, o sea, el más escalofriante y el mayor asesino en serie de la historia de los Estados Unidos, según el FBI. Y es que aún sigue vivo, fíjate, pero está en la cárcel, hermano. Ahorita tiene un hombre de 79, 80 años y es pura maldad. Se dice que mató más de 40, o sea, registrados, solo de los que han descubierto, más de 40 asesinatos, pero dicen de que puede ir mucho más. Y es de que Little dijo haber matado al menos 93 personas entre 1970 hasta 2005. O sea, imagínate cuántos años estuvo este man suelto y matando y haciendo atrocidades. Fíjate que un dato curioso también de esto, un investigador hacía notar de que muchos de estos casos se dieron entre los 60 y los 80. Fue cuando tuvo más auge estos asesinos en serie, y él analizaba que probablemente era consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de personas también traumadas por experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Sí, que eso le mencionaba ya en un montón de personas que vienen, o sea, obviamente solo es un porcentaje, pero sí da el caso que un montón de asesinos en serie son personas que estaban en el ejército antes. Obviamente el trauma que experimentaron ahí asumo que es un factor importante. Pues de que, bueno, ¿ustedes creen de que el producto, cómo es que se llama esa, que cuando vienen de la guerra y tienen esos traumas? Estrés postraumático. Estrés postraumático de la guerra. Trauma que, post, ajá. Bueno, el que los soldados sufren después de la guerra por todos estos traumas. ¿Creen que ese sea un factor para que
o sea, mirar tanto cadáver, o sea, tanta muerte, llegue a un punto de distorsionarte la mente a extrañar eso. O sea, Yo creo que te haces como insensible a la vida humana. Te haces como... Te parece que no es algo extraño, no es algo antinatural. Te normalizas la muerte. Exacto. Entonces probablemente por eso. Y también, junto con otros traumas, ¿verdad? Que ya mencionamos. Puede ser. Sí, para mí lo que importa más es como el evento traumático. Pues vos podés ir a la guerra y también tenés un evento traumático. Ajá. Pero si tenés un evento traumático, creo que ahí sí eso puede influir. sí, porque digamos, ver tanta muerte y tanto caos, o sea, te salís de eso, que era tu día a día, y a un punto, pucha, extraño eso, pues. O sea, creo que bastantes soldados lo han dicho en su punto, no sé, ¿verdad? Pero dice como que extraño estar en esa locura, en esa adrenalina de que voy a morir al siguiente día, de matar a los malos. O sea, ahí puede llegar un punto donde te detona y te cambia el chip, y vos ves que tu vida normal debe ser como la guerra y empezás a matar y te gusta, pues, porque extrañas ese sentimiento. Por ahí también puede venir mucho de los asesinos en serie que por culpa de un trauma quieren volver a recordar o a sentir ese placer que tuvieron cuando tuvieron ese trauma. Que eso que mencionás del placer, o sea, pienso que están como las personas Sí. que van a la guerra, trauma, y más bien escuchan las voces de las personas que mueren y todo eso. Y otras personas que decís vos que tal vez se pueden como ver atraídos a ese mundo, por decirlo así. Pero lo cierto es que según lo que define el FBI como las motivaciones para considerarte un asesino en serie, está la pregunta, por ejemplo, ¿no ustedes qué opinan? Que si los asesinos en serie tienen que tener una motivación sexual para cometer los actos. Sí. La gran mayoría creo que tiene Hay una conexión, ¿verdad? Sí, algo. hay una conexión. Según el FBI dice, todos los asesinos seriales no son motivados sexualmente. O sea que eso entra como otra categoría. Pero obviamente tienen un trauma relacionado al sexo, eso es lo que estamos mencionando. Ellos dicen que pueden haber otras motivaciones como el enojo, emoción, ganancia financiera o búsqueda de atención. Entonces esas son como las definiciones que más que todo hacen un asesino en serie. Que me gustaría mencionar ahorita, un asesino en serie, si ustedes buscan libros, así lo venden a él, pero en internet se ha vuelto como un meme esta persona, y es porque es un personaje, la verdad, es bien interesante. No es como el típico asesino en serie, era bien ideológico, por eso en su tiempo lo definieron como un terrorista, porque obviamente él hacía los atentados y mataba a las personas con esa perspectiva. Lo interesante, creo, de este caso para mí es que está este aspecto en donde él fue una víctima de MKUltra. El caso, no sé si lo han escuchado, que es el del Unabomber. El Unabomber, sí. Tiene una serie también en Netflix. Sí. De que un asesino de que estaba jugando con los... Exacto, o sea, así lo ponen Con en la los serie. policías. Así lo ponen en la serie, Ajá. de que él... Y bueno, él envió un manifiesto. En la serie hace de que él literalmente fue a la policía, que como que quería convencer a un policía de unirse a su Ajá. ideología. Y o sea, él dice, no, o sea, él fue a la policía, ¿me entendés? ¿Qué asesino en serie haría eso? No sé. Lo raro de él es que las personas hacen una conexión de que fue una víctima de MKUltra. El Unabomber fue una persona que enviaba bombas en el correo de Estados Unidos, mató un montón de personas y hirió a más. Hay Sí, una serie, hay una de él serie. en Netflix. Entonces, Y película también. El Caltor. Saludos a El Caltor, el fantasma. Ajá. Entonces este caso del Unabomber está porque él hizo un libro que se hizo un meme ahorita en la primera parte que dice: las consecuencias de la revolución industrial han sido un desastre por la humanidad. Eso se ha vuelto un meme últimamente, y es porque la ideología de él era un tipo bien inteligente, tenía un IQ de 167. Entonces las cosas que él hacía obviamente las super meditaba y costó tanto encontrarlo. Su motivación no fue tanto psicópata, porque dicen que un psicópata, han escuchado de que cuando mata a alguien regresa a la escena del crimen. Sí. Él nunca iba a la escena del crimen, entonces porque su motivación era otra. Ujú. Era esa motivación, él estaba muy en contra de la tecnología. La gente dice que tenía razón porque hoy todo el mundo habla mal de la tecnología, pues. Él hablaba de eso como en el 90 y pico, y lo curioso es que él fue una persona que fue a Harvard, bien estudiado y todo, y donde la gente empieza a hablar de esa teoría de que él fue víctima de MKUltra es porque a todas las personas que él le envió bombas eran personas que estaban relacionadas con Harvard específicamente, ya sea siendo ingenieros, doctores, psicólogos. Lo que la gente dice es que las personas que él mató eran personas que estuvieron de alguna manera involucradas en su tratamiento de MKUltra. Y para las personas que no saben quién es el Unabomber, su nombre verdadero es Theodore John Kaczynski. Ted Kaczynski, así es conocido. Ted Kaczynski. Y algo curioso es de que él es un matemático, filósofo, neoludita y terrorista y asesino y todas esas cosas. Pero
Matemático y filósofo. Es que sí, o sea, O sea, al final, ¿qué onda? al final eso, pues es una persona, una asesino en serie, pero motivado por ideología. Es diferente a los casos que hemos estado viendo ahorita. Sí, o sea, no sé si cae como asesino en serie o terrorista. Yo lo pondría más en terrorista, pero hay personas que lo definen como asesino en serie. Sí, porque está... La definición que mata más de 2 personas en cierto tiempo, todo eso. Pero ¿cómo hace de... Un terrorista mata más de... aquel montón de personas en diferentes... Es que eso es lo ambiguo que te decía al principio, pues la definición es bien. Sí, o sea, hay un montón de cosas. El Yuna Bomber es buena película. Y buena serie. ¿Sabes a mí cuál es el caso que más me llama la atención? Ajá. El del Zodiaco. Sí. Definitivamente, bueno, que este asesino fue durante los años 70 y nunca fue descubierto. Ujú. Y él incluso se expuso, él mandaba cartas a... bueno, no sé cuántas víctimas al final fueron acreditadas a él, pero él mandaba cartas Ujú. a los periódicos locales haciéndole saber de que él había sido quien había matado a las personas. O sea, él buscaba reconocimiento. Sí, era como una forma de burlarse, ¿verdad? Algo así. Sí, incluso hubo una vez en la que él llamó a un programa de ese. televisión. En ese programa... O sea, a mí lo raro es todo el simbolismo que tiene. Sí, es que definitivamente, así como nos gusta en el programa, ¿verdad? Es el asesino más enigmático. Sí, yo creo que ese ha sido como uno de los problemas, o no sé si ya sepan quién fue y no quieren seguir. Sí, porque el caso fue reabierto en 2007. Aún sigue abierto. Aún sigue abierto. Entonces, creo que han hecho un documental donde había encontrado, no sé si fue en History, había encontrado como más información sobre lo que el Zodíaco había hecho, porque dejó como una nota y que esa nota tiene un código y que no han podido descifrar qué es lo que dice. Esos son los códigos. Aquí ese es un reportaje que hizo CNN que dice que un hombre dice que su papá era el Zodíaco. Ujú. Sí, está muy buena también la película que la protagoniza Jack Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. Ujú. Es muy muy buena también, muy buena película. Ahí saludos a Aaron Andrino, saludos de Guate, nuestro hermano ahí. Sí, y este asesino buscaba reconocimiento. Sí. Creo que muchos asesinos en serie buscan eso, como estar como exponerse, como yo soy el grande, yo maté tantos. O sea, cuando los agarran, por ejemplo, Ted Bundy le gustaban las cámaras, Sí, pero era porque como poniéndose el chalequito y como yo lo hice, pues, o sea, sí, el ego era increíble, pues. sí. Y el de, no sé si tenés el material de las cintas de Poughkeepsie. Uy, Ese es el que a mí más me ha causado terror. Yo veo eso, recuerdo eso y sí me causa terror. no sé si nos querés hablar más. Bueno, hay un documental que se llama de las cintas de Poughkeepsie. Poughkeepsie es una ciudad en Nueva York. Es un asesino que grababa cómo torturaba a las personas. Y las torturaba psicológica y físicamente. Ujú. Porque usaba máscaras, usaba voces. Incluso una de las personas que lograron rescatar de su sótano, Ujú. ella estaba como enamorada de él. What Y ella the estaba heck. como confundida. Hay un documental muy bueno sobre esto. Y hay un montón de cintas. Sí, Solo poneme esa Donaldo, que es como una cinta. Lo más creepy de estas cintas es de que son estas, mira. Ah, que uno quiere ver. sí, la verdad que a mí sí me causa mucho terror este Sí, asesino. él grababa todo, pues, y Fueron encontradas en su casa estas cintas. 800 tapes que el FBI, creo que, si no me equivoco, encontró. Y ahí encontró aquel montón de... Pero esa es ficticio, ¿verdad? No es original la cinta. Sí, o sea, pues, hay en la web creo que han hecho adaptaciones de las verdaderas cintas y aquel montón de cosas. Y...
Pero sí, yo creo que el FBI cuando miró todas esas 800 tapes, no sé, creo que quedaron asqueados. Porque, ¿cómo es que decían? Que te había preguntado... Snuff film, que eso te iba a decir. Eso es bien importante con eso del mundo de los asesinos en serie. Porque, o sea, hay una economía literalmente de personas que compran snuff films y todo eso. Lo más seguro es que él está involucrado ahí. Sí. Ahí Cecilia Canteo dice, he visto reportajes que incluso niños y o jóvenes han matado a otros asesinando, ya sean niños o mayores. O sea, la edad no importa, pues. O sea, sos asesino en serie porque tienes un problema o te creaste. ¿Vos crees que nazcan asesinos en serie? Eso fue una duda que mucha gente tuvo. Yo creo que se hacen. Hay gente que dice, pucha, ¿será que se nacen? ¿Se hacen o nacen? Yo creo que se hacen. Se hacen. ¿Vos, Irma? Que yo digo que se hacen. Se hacen. Sí. La mayoría se hacen, pero más de alguno... Un esquizofrénico tal vez. Un esquizofrénico con sed de sangre nace así y cree que es normal la cosa y por ahí se va. Fíjate que hay un caso también porque mira, yo en lo particular no comprendo, ¿verdad? Pero hay muchas personas que están fascinadas con este tema de los asesinos en serie, o sea, cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene sus gustos muy personales, pero hay, no sé, para mí es algo como un poquito de cuidado porque ya hay un momento en que vos puedes ver las películas de miedo, leer, ver, investigar, y es algo que el morbo humano, como hablábamos con María José, es natural, pues aquella curiosidad. Pero hay personas que llegan a la fascinación de convertirse ellos mismos asesinos por seguirlos. Sí, ahí está el caso de esta australiana que se llamaba Gemma Lilly, que ella era tan fanática de los asesinos en serie que ella misma confesaba que su deseo era llegar a matar a alguien, hasta que lo hizo. Mató a un joven de 16 años, esto en Australia, ahí le pasé a Donaldo el material. Ella mató a un joven de 16 años con la ayuda de su compañera de apartamento. Pucha. Porque ella estaba fascinada con las historias de todos los asesinos en serie. Que quiso hacer su sueño realidad, convertirse en uno. Exacto. Desde que vamos a poner ese video ya para irnos. Ya para irnos, porque es interesante que una persona llegue a este fanatismo, a convertirse de ser una persona normal a convertirse a seguir a un asesino en serie y serlo, pues. Sí, saludos a Cecilia que nos está viendo, Cecilia, y a Marisa. Saludos, Irma, dice, muchas gracias por sintonizarnos. Compártanos sus comentarios, qué les gustaría que habláramos aquí en el programa, qué asesinos en serio, porque vamos a estar haciendo, ¿verdad? Sí. Especiales. Sí, vamos a hacer especiales. Porque definitivamente hay casos aquí que ameritan un programa. Sí, mucho investigación. Vamos a tener invitados, tal vez una criminóloga, alguien forense, psicólogo, para que nos digan algo detrás de estos asesinos en serie. Amigos, bueno, estén pendientes, ya están subidos todos los episodios en Spotify, hasta el último que tuvimos con María José. Vamos a estar subiendo estos dos esta semana para que estén escuchando mientras están de viaje. Sí, todos están en Spotify, compártanlos con sus amigos, familiares, con las personas que ustedes creen que les puedan interesar estos temas. Sí. O si no tienen chance de vernos en vivo, escúchenos ahí también, para que les vuele la mente. Y estén pendientes porque últimamente hemos estado hablando como bien general, pues le vamos a empezar a poner más perspectiva, ¿verdad? A esto de los asesinos en serie. Entonces como para entrar más profundo, más información así. Más conspiranoicos, más datos locos. Bueno, amigos, gracias por vernos y esto fue Archivos Enigma y vamos a estar chequeando el próximo episodio Crazy. Vemos. Chequeleque.